Bienvenidos a una entrevista de filosofía judía que yo había esperado hace mucho con Rodrigo. ¿Y por qué lo había esperado hace mucho? Porque este es un tema que yo no había tocado en mi página. Es la primera vez que lo tocó, digamos, de forma tan extensa y es el tema del arte. ¿Acaso el arte tiene que ver con el judaísmo o se puede hacer? Quizás ustedes han visto una serie que se llama Shtisel, donde supuestamente está mal visto el arte, etcétera, etcétera. Pues acá les vamos a mostrar una perspectiva bastante distinta, diría yo. Y Rodrigo, si quieres presentarte al público. Bueno, me presento, soy Rodrigo, ya Jaco lo conozco hace bastante, uno de los grandes que me dio una gran orientación y ayuda en su momento, antes de llegar a una comunidad eh, de Bnei Noach, así que bueno, yo soy parte de la comunidad Mendoza Internacional de Bnei Noach, y hace poco inclusive estuvimos haciendo el gran evento que se dio acá, muy, muy lindo, gracias a Hashem. Así que bueno, interesante el tema porque yo soy una persona que hasta hace muy poco, he estado saliendo de conflictos de ideas con el tema del arte. Y el arte fue un puntapié inicial, en mi caso, para llegar hasta aquí, a poder entender a través de la literatura y la filosofía, inclusive, poder haber entendido cosas dentro de lo que hoy conocemos como el monoteísmo en sí. Entonces, eh, claro que sí, eso que decías vos de Stichel, yo creo que hay una gran responsabilidad con el artista. El artista tiene que tener esas condiciones de ver qué es lo que va a querer presentar y mostrar. Y me parece que el arte es sumamente importante en la historia en sí, porque si estudiamos antiguamente los distintos pueblos y civilizaciones, siempre van a haber estos distintos lenguajes del arte, sea en la escritura, sea en la pintura, siempre va a ser una parte que manifiesta la expresión cultural de un pueblo. Entonces es fundamental eso, y a lo largo de la historia siempre ha pasado, acá también se me ve el tema de la imagen, no sé, y a lo largo del tiempo ha pasado eso de que ha sido un gran influyente más en la cultura occidental, por ahí con, de alguna manera, elementos un poco, conceptos un poco erróneos, cómo uno ha confrontado y ha llevado el tema del arte en sí, como una forma de vida, como un estilo, de ahí esos conceptos que uno malentiende, vivir o por amor al arte o expresar todo lo que se me ocurra, no importa si en ello el contenido es bueno o es malo. Entonces, en ese punto a mí fue un causante de conflicto. Dentro de lo personal, me frustró por muchos años, 10 años de silencio, sin dibujar, sin pintar, buscando de aquí a allá distintas formas de búsqueda de trabajo. Sí, podrías, Y este me llama muchísimo la atención porque esto causaría conflicto, que tiene de, digamos, el impacto que causa cambiar este chip en el sentido de expresión artística. perdón. Porque esto te influyó, porque te afectó tanto, es la pregunta concreta. Bien, por el tema del contexto cultural en cuanto al el arte Entiendo, por el hecho de la como libertad. menosprecio. Ok, Claro, entonces, bueno, por eso digo, hacía como una introducción con todos los elementos, así como a lo largo de eso. Entonces, es aquí, digo, cuando empiezo como a buscar dentro de lo que era una condición personal, a ver si era lo mío o no era lo mío, me adentro en un punto a última instancia a empezar a buscar en cuanto al arte plástica, que es lo que yo me dedico en sí. Entonces empiezo a tomar como más conciencia en ello y cuando descubro, digamos, el camino así del monoteísmo, entra ese conflicto en que si lo que hacía no, porque yo no vengo de parte como fuerte de la religión en sí, no pasé por un periodo religioso, no, pero me influyó mucho eso, ¿sí? Que si lo que estaba haciendo era o no idolatría, si lo que estaba haciendo era no. Entonces, digamos, te planteo esto porque íbamos a hablar de un tema principal como que era si se podían plantear ciertos valores de la Torá o el monoteísmo en el arte, ¿no? Entonces digo, en eso fue lo que lo tomé como de manera personal y traté de ordenar un poco los pensamientos y los conceptos que se me iban dando. Eh, entonces, bueno, recién hoy, estoy de alguna manera ya más ordenado con esas ideas y empecé como a producir, a buscar un poco más un sustento por ahí, y me ha sido muy, muy difícil, digo, romper con esos esquemas y esas ideas del arte. Pero entender, digo, esa parte, esa responsabilidad
de que el arte, sea en la música, sea en la pintura, en la literatura o en el cine inclusive, lo que importa mucho va a ser muchas veces el contenido en sí. Por eso podés escuchar libremente. Hace poco, hace unos días vi un video que vos subiste sobre la música y me pareció muy interesante porque también tuve hasta ese dilema, ¿no? Sí, qué escuchaba, qué no escuchaba. Y, y bueno, y era ese punto también, digo, dentro de las artes plásticas, el tema de ver el contenido, que es lo que más importa, y la responsabilidad del artista en cuanto si va acompañado de esos principios de ética en el arte. Son muy importantes ese punto a favor, saber ser responsable y saber cómo uno va a plasmar eh, la necesidad de uno, personal o culturalmente. Ese sería como un punto. Sí, entiendo. Pero aquí una problemática que muchas veces, ok, me parece interesante que ahora lo tienes claro, pero aquí viene mi pregunta, a ver cómo la resolverías. Está el artista y el artista, como todo ser humano, cree que está en lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo en este momento a nivel artístico tiene un buen contenido? Es decir, cualquier artista cree que lo que está haciendo tiene buen contenido, ¿no? ¿No es un poco paradójico o circular, ya que todo artista está seguro de que está en la postura correcta? ¿Cómo puedes saber cuál es ese contenido bueno y el contenido que no es bueno? ¿Qué es lo que me hago entender? Claro, claro, y eso fue lo que te estaba más o menos queriendo plantear. Yo me sentía siempre si lo que estaba correcto estaba bueno lo que estaba haciendo o no, o quería, no sé qué pasa. A ver, digo Para los que que están viendo, ahí estamos mostrándoles artes plásticas también de paso. entonces, claro, ese fue como un punto inicial, decir, bueno, realmente es bueno lo que hago si es bueno lo que quiero transmitir. Ese era el punto inicial. Entonces, por eso digo que lo tomé de manera personal a esto y de toparme con todos los elementos artísticos dentro de todos esos campos, la literatura o el cine o la música, lo que sea, empecé como a separar y ordenar. Entonces, como relacionando un poco de la ética y el arte, digamos, por así decirlo, ver esos mensajes que muchas veces se encuentran en el arte y en la pintura, que es un mensaje propiamente que retrata de manera crítica lo cultural, o lo lleva a un mensaje con odio también, eso pasa muchas veces. O se sobrevalora el arte por la vida de las personas, o las condiciones, o los principios de moral y ética de un pueblo. Eso pasa muchas veces. Entonces, ¿Podrías dentro, dar un ejemplo de esto, de cómo el arte se sobrepondría sobre la vida? sí, sí, de hecho hace poco, no hace poco, hace bastante, hubo, me acuerdo, un caso muy conocido, no sé si dar el nombre, un artista que hizo una performance y puso un animalito, un perro, hasta que muriera de hambre en una exposición. De hecho, el artista tiene un nombre tomado de un profeta. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Esto, paréntesis, eso va en contra de las leyes de Noah, prácticamente. bueno, por eso traigo eso como algo muy fuerte que siempre recuerdo que era decir, Claro. wow. Entonces la gente iba a una exposición y estaba ahí, Wow, parte de entiendo. una performance. Y en ese momento fue como en el 2007, no había como esta fuerte de las redes sociales, entonces me acuerdo que hubo protestas muy grandes de eso. Pero así como eso, un montón de otras cosas, se desvalorizan a tal nivel que decir, bueno, es arte, que sea, cada uno expresa lo que quiere y tiene ese nivel. De hecho, y un montón de autores se dedicaron a eso, a mostrar parte de lo trágico, la antigua cultura griega inclusive, de mostrar lo trágico como un elemento más del arte que si uno lo lleva a un punto, claro, es parte del pueblo, de una civilización, yo entiendo, como querer plasmar lo que es malo, lo que es bueno, las condiciones humanas, pero ese era el tema, la responsabilidad de cómo plasmarlo, cómo poder llevarlo y hacerlo de su negocio popularmente. Y eso a mí me chocó mucho, me vinculó con esto de las ideas y los conceptos. En cuanto a lo personal, digo, paso por un proceso pequeño de religiosidad y a mí me afectó mucho en ese tema. Entonces, cuando descubro el tema de la Torá, empiezo a ver los conceptos verdaderamente, cómo llevar la ética y la moral de manera correcta, veo la importancia de ser responsable con esta herramienta. Digo, bueno, si uno es artista, en cada área que tenga que tener su parte, tiene que ser responsable y es muy importante el contenido.
Entonces empezabas a leer o ver una película, escuchar una música o algo, y empezabas como a separar, decir, wow, ahí está tal idea, tal concepto, cómo se lleva eso a cabo y cómo se plasma. Entonces, digo, de ese punto es lo que me fue muy, muy difícil a mí salir de ahí. Entonces, como había empezado a solucionar el tema de las conductas, de ver cómo llevaba a cabo, cuál era mi lugar, y en eso me vi como bloqueado muchos años con el tema del arte para ver eso que vemos hoy muchas veces. Hoy en el cine o las cantidades de series y contenido que hay y el consumo que hay, habla mucho de la demanda de la persona. Entonces, habla mucho. Hoy hay un consumo tremendo, tremendo que creo que no lo hubo antes, esa manera de consumo global que hay hoy. Y en esas estadísticas se puede ver la necesidad de las personas muchas veces. Eso es interesante. Es verdad, la sociedad recibe lo que pide. Eh, o sea, no es sorpresa que si, por ejemplo, el reggaetón es una moda, eso muestra que la sociedad, si no lo fuera, es porque no vende, obviamente, Sí, es un buen sí. punto. Eso deja mucho que decir de la sociedad. Hay algo que mencionas que, de hecho, eso es una historia que ocurrió en la época de Rav Kook, ¿sí? Los que no saben, Rav Kook es el rabino que está en la foto mía de mi perfil. Cuando estaba previo a la creación del Estado de Israel, en Jerusalén crearon el Instituto de Arte Betzalel, que es uno de los institutos de arte más prestigiosos de Israel y Medio Oriente y del mundo, de hecho. Y ahí, cuando lo fundaron, muchas personas, muchos judíos, criticaron a los fundadores. ¿Por qué? Porque les decían, miren, ¿cómo así? En este momento Israel es un desierto, hay hambre, hay enemigos, que tenemos que hacer un ejército, no hay nada, no hay economía y ustedes se ponen a hacer arte. ¿Cómo están perdiendo el tiempo? Y llegó Ross Cook y los detuvo a todos. Y envió una carta felicitando a la escuela Betzalel, a la escuela de arte, diciendo que no es posible una resurrección nacional del pueblo judío si no tiene un alma, si no tiene algo que le dé un contenido a este cuerpo, porque es muy bonito tener un ejército, es muy importante tener una economía, pero si no tiene un alma, si no tiene una expresión cultural, no se puede dar, no, simplemente no tiene vida. Entonces, en ese aspecto, lo que dice se refleja mucho. Eh, una pregunta, ¿cómo un no ágida podría aplicar las leyes no ágidas en el arte? ¿No es un poco abstracto de pensar? Porque el arte, al fin de cuentas, es, no sé, una proyección material. ¿Cómo se Sí, podría el artista plasmarlo? claro, y yo creo que en un punto me fue como difícil al principio empezar la charla, pero en un punto era eso, es como tener en cuenta esto de los 7 preceptos. Si uno sabe elegir, inclusive en el arte antiguamente puede encontrar, no sé, a ver, una pintura, inclusive yo tengo acá una pintura increíble de una madre con un hijo, un principio, la familia. Entonces uno digo, debe tratar de plasmar estas cosas de lo cotidiano, bueno, hasta a un punto siquiera abstracto también de cómo visualizar ciertas cosas que tengan estos valores por eso aclaraba lo de la ética y el arte. Siempre filosóficamente ha habido esta discusión, si el arte podía llevar ética o no. Entonces yo creo que sí, que son los sentidos que el pueblo necesita. Digamos, un pueblo, una nación, como vos lo dijiste, es fenómeno, es el alma. El alma de eso son las formas que se da el arte, sea en la música, lo sensorial, sea en el habla, la escritura, sea la pintura. Y si bien los sabios, si bien los sabios dicen eso, ¿no? Como la sabiduría reposa en los sentidos de la persona. Si uno cuida esos sentidos, uno puede transmitir de manera correcta lo que en un punto vamos a entender como que es lo que Dios pretende en sí. Entonces me parece que eso es ese como el nivel mayor responsable del artista. Uno lleva a cargo un lenguaje muy importante donde lo debe expresar con esos valores principales. Digo, tener la noción del cuidado de, bueno, en sí la naturaleza, la familia, los valores culturales, cuidar también su identidad propia y reflejar de eso que sea de una manera que construya a un objetivo en sí. En este caso sabemos que el objetivo mayor, sabemos que si son los 7 preceptos, aquí apunta a un desarrollo y mejor, a un trabajo de conducta humana, a una corrección de espíritu humano. Y eso me parece que es la función primordial del arte, porque todo pueblo debe tener esa esencia, y es la esencia del arte de distintas formas, sea lo que sea, música, pintura, literatura, cine, inclusive fotografía. Digo, cuidar.
Hay ciertas pinturas, ciertos elementos en el arte hoy por hoy que ya válidos o no, son parte de la historia, son parte de la cultura. Pero bueno, en muchos mensajes de eso había mucho odio, mucho reflejo de cómo se veía la sociedad. Y en eso uno puede descubrir estos valores, principios que son universales, ¿no? No sé si me hice entender más o menos. Yo me parece que sí entendí. Y, ok, quiero también hacerte otra pregunta. Yo soy de los partidarios que apoyo mucho a las personas que influyan en su campo con las leyes de Bnei Noach, noajidas que sean influyentes en su campo. Yo aspiro a que los grandes museos, el Louvre, etcétera, el Metropolitan, tengan obras de artes de Bnei Noach, de noajidas abiertamente noajidas, ¿sí? De hecho, como hay actores noajidas en Estados Unidos, Hollywood, hubo, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿tú le ves un rumbo a futuro al arte con las leyes de Bnei Noach? Porque tú mismo apuntaste y nos mencionaste que digamos, la persona, la sociedad recibe lo que pide. Si hoy en día el reggaetón es la moda, no, yo no, todavía no veo que el reggaetón esté perdiendo fama. No el reggaetón, sino el concepto de que música un poco no tan pura. Y esto es solo la música, ¿sí? También en el arte, en el cine, vemos que un montón de cosas que no son tan apropiadas. ¿Tú le ves futuro, por lo menos cercano o lejano? ¿Cómo se podría rescatar? O sea, Yo creo que va todo de manera paulatina, pero porque también va a necesitar un cambio en cuanto a las conductas. En cambio, como sabemos que uno adoptando los 7 preceptos va a llevar ese cambio de conducta y por ende va a haber un reflejo en ello. Pero sí, a ver, es como digo, el arte es fundamental en la necesidad del hombre, en la necesidad humana, de esa forma de expresar. Entonces, me imagino que de la mejor manera correcta asimilar las cosas con los preceptos de Noagia va a ser lo mejor posible. No sé si muy cercano, porque vemos que hoy por hoy todo el mercado, toda esa demanda que vemos, la vemos todo el tiempo. Entonces, pero sí a punto de impulso de que sea así, de que estos valores, estos principios universales de Bnei Noach estén plasmados en cada expresión de manera correcta. Por eso digo, el artista sería mucho más responsable, más consciente, sería mucho más responsable y consciente del contenido que trata de transmitir. Y ya no sería un contenido por ahí no tan solo vacío, sino que también viste que hay mucho como contenido disperso. Entonces, ese contenido disperso y de todo un poco, no, este sería ya el contenido, yo sé que sería un contenido que unifique las cosas. Entonces, claro que sí, yo eso lo veo, pero me imagino que va a ser de forma paulatina, como ir corrigiendo las conductas, como así se va a ir de a poco las cosas, ¿no? Como ha sido para todo un proceso, me imagino que será así. Es cierto que yo no lo puedo ver muy cercano, pero en otras cosas sí veo, como si me preguntas, che, el mundo está cambiando y en esta era ya hay una abertura espiritual muy grande. Entonces, bueno, es cuestión de cambiar conductas, corregir y con esta educación precisa, los 7 preceptos, es fundamental eso. sí, concuerdo 100% que no es de la noche a la mañana, pero como dice el versículo en Cantar de Cantares, me da legaleare y me capezala gebaot. Primero suena que va muy lento, pero no nos vamos a dar cuenta y todo esto va a ser demasiado rápido. Que ahora quisiera mencionar algo del paisaje en el que te encuentras. Atrás hay una imagen del Baba Sali, que la semana pasada fue la Ilulá del Baba Sali. Eh, lo menciono porque el Baba Sali tiene muchas representaciones, tiene cuadros. Yo, de hecho, tenía un cuadro del Baba Sali, se lo regalé a alguien. Em, lo menciono porque hace una semana, un par de meses, de hecho, me mostraste una de tus obras, ¿sí? Los que, si quieren, puedes enviarme obras, voy a ponerlas acá también en la pantalla. Y me mostraste una de Rambam, aparte de otras que me las muestro como unas caricaturas, me pareció muy estilo, muy moderno. Y mencionamos que sobre Rambam, que hay, voy a poner la imagen que me enviaste, que si uno se fija, la imagen clásica de Rambam no tiene peyot, por lo que hay muchos historiadores que dicen que ese no era Rambam, sino que era uno de los ministros de Sarjalil, etcétera. En ese sentido, ¿tú también opinarías, o pues tengo mi postura, pero quisiera escuchar la tuya, que más allá de que el arte sea una expresión emocional, también requiere
un grado de intelecto, digamos, un grado de conocimiento, de culturización, de sabiduría, digamos, y no solo la emoción, ¿no? ¿Cómo lo plasmarías tú? ¿Se queda el arte solo en el campo de la emoción? No, 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 para mí, exacto, para mí es eso, es todo un desarrollo intelectual que va acompañado de muchas cosas. De hecho, el artista, cuando a mí me tocó hacer el Ramban justamente, fue, fue, fue para un trabajo que estaba haciendo una persona que estudia y me llamó la atención eso que vos me dijiste, me encantó porque me complementaste lo que estaba estudiando, que es el tema de las patillas y todo por el estilo. Entonces digo, requiere un estudio. De hecho, cuando me ha tocado hacer otros trabajos, requiere un estudio. El artista se va a plasmar, debe estudiar, debe buscar. Entonces, ahí está el punto, esto que hablamos recién, de transmitir con responsabilidad las cosas que uno va a hacer. Es buenísimo. A mí me ha tocado rechazar algunos trabajos y hay gente que testigo porque hay cosas que no estaba de acuerdo, porque a dónde iba a ser transmitido o cómo iba a ser llevado unos medios. Entonces dije, no, no sé, la verdad que no, no. Entonces, imagínate si me tocara decir, bueno, yo pinto el chavo, ¿qué me importa dónde va eso? O sea, a mí, bueno, pero eso es personal, eso es personal. Eso es personal. Pero sí, yo creo fielmente, porque me ha tocado eso, de que hay que ser responsable en ese punto de que si uno es artista, en el campo que sea, tiene que ser responsable. Tiene que ser responsable del contenido que haga y lo que quiera tratar de transmitir, más allá si es abstracto o no abstracto la pintura. Pero sí requiere un conocimiento. Inclusive el que pinta pintura abstracta debe tener un análisis visual de los colores, tranquilamente. Y en la misma naturaleza, sea racional, lógico lo que vemos, necesitamos visualizar y estudiar todas las texturas, todo lo que se ve. Cuando uno pinta, cuando uno se trabaja, trabaja con materiales y también requiere un estudio. Entonces es fundamental el conocimiento para plasmar el arte. Y sí considero que el arte plástica, tanto como la música, son como sentidos como muy, muy profundos, muy, muy, muy elevados. Y eso me gusta mucho cómo hay que saberlo trabajar a eso. Eso me gustó lo que vos pusiste de ejemplo en el video de la música, pues pusiste justamente Baba Sari, y cómo la Torah se canta y cómo es fundamental como un lenguaje más alto del alma. Y es verdad eso. Y yo lo considero a lo largo, me ha gustado todas las artes a mí, pero particularmente la música ha sido como para mí muy profundo. Siempre, la música clásica, hoy me gusta más lo melódico y lo armónico, pero me gusta mucho. Pero yo escuchaba también, yo escuchaba metal, yo escuchaba toda esta música. Como que un poco la saqué porque era una etapa distinta, era como mucho en ese... Muchos en decibeles. ese- muchos Em, decibeles. de hecho, escuchando todo este análisis, quizás muchos conocen la famosa obra de Michelangelo, de David, que obviamente no es muy modesta, pero hay un detalle que ese David no tiene Brit Milá, no tiene la circuncisión, que ese es un detalle que a mí, yo cuando estuve en la academia por allá en Firenze, en Florencia, y pensé, hey, un segundo, David era judío, ¿dónde está? ¿Cómo, cómo el artista se le pasó esto? Un artista tan, digamos, icónico en la historia de la humanidad, saltarse un detalle o fue deliberado, quizás es una muestra de lo que su generación, que no lo sé, pero definitivamente sí requiere mucho, o quizás también ignorarlo demuestra un mensaje, no lo sé. Em, Solo para los que quieren, esto es un paréntesis, quieren ver más detalles sobre tus obras, ¿tienes alguna foro, alguna cuenta en la que podrían las personas acceder y verlas? Sí, la tengo que actualizar, pero sí, tengo que es mi nombre, Roda Rodrigo Arte, en Instagram. Estoy con todo ese, Sí, conociendo las plataformas y todo eso. sí, de hecho yo conozco la cuenta, se las dejaré también en la descripción. Mi siguiente pregunta es, ¿tú cómo ves esto del mundo digital? Siendo, no sé si tú ya viste esto, pero hace un par de semanas vi una página de inteligencia artificial, Midjourney, no sé si la escuchaste, Sí, 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 ya sé. es el fin de los tiempos, en verdad. Sí, hasta Como, yo dije, uff, me tengo que apurar. Porque, ¿por qué? Porque con esto que te decía, yo mantenía una línea como muy tradicional. Entonces, en ello que me limité tanto, evité todas estas cosas, ¿no? De lo digital, la plataforma, etcétera. Hoy estoy trabajando en ello y me parece fascinante cómo hay de tanto que hay, o sea, porque hay mucho, hay muy buena calidad,
pero cada uno tiene sus particularidades, eso me gustó. Y en eso encontré este tema de la inteligencia artificial, y se ven y se trabaja en todo eso, y digo, wow, como que estoy estudiando el mercado también en ese punto, ¿no? Como toca que ver esa parte, a mí me toca que, bueno, a ver qué está funcionando acá, porque es así. Pero sí, sí, sí. Me parece Para interesante. los que no conocen, disculpa que te interrumpí, Sí, sí, sí. porque quizás estamos hablando en chino. Los que no saben, es inteligencia artificial que hace arte. Uno literalmente escribe, quiero que hagas una caricatura de un astronauta montando en motocicleta en el desierto. Y produce una imagen con estas características. Es bastante descabellado, pero, ok, continúa, disculpa, solo quería poner a las personas en contexto. No, no, eso, que así todo sigo siempre apoyando, obviamente va a ser fundamental y necesario siempre la mano de la persona. Increíblemente, visualmente es tremendo, es tremendo. Sigo también considerando que lo original es lo mejor. O sea, ahí está. Yo sigo considerando que yo cuando hago un trabajo en un papel o en la tela o lo que sea, sin duda alguna, hasta para mí lo mejor. Cuando hago un trabajo digital es todo muy lindo, pero bueno, el hecho de que no esté el trabajo, como había un artista que decía, no hay nada más lindo en ver en detalle el error de la mano. Entonces eso me parece lindo, me imagino como vos también, vos compones música, parece lindo, ¿no? Anotar las notas musicales y plasmarlo a la melodía, parece muy lindo. Es verdad, el factor humano sigue siendo bastante único en todos los aspectos. El humano siempre va a crear algo que la máquina tiene que adaptarse a él, de hecho. Eh, Eso. y por otro lado, yo también pienso como tú, como dijiste que tengo que, ¿cómo dijiste? No actualizarme, dijiste apurarme. Apurar, sí. Sí, porque de hecho esto también lo escribió Ralph Cook. Ralph Cook escribió mucho acerca de lo que es el arte y sobre lo que es la expresión de la Neshama, que es a medida de que el mundo avanza, la tecnología avanza en un ritmo brutal. Ralph Cook ya decía, o sea, en unas décadas, de hecho, habla, va a ser demasiada la tecnología y el ser humano tiene que, como que, pues, imagínense los gráficos, el avance de la ética humana, ¿sí? Porque cada vez somos más sensibles, la naturaleza, entonces la ética sube, pero es que la tecnología sube muchísimo más rápido y el ser humano va a tener que estar a la par o obviamente superar el avance de la tecnología y esto es un reto muy grande y de hecho pienso que esto se conecta porque si la tecnología es capaz de producir arte y el ser humano tiene que tener ética en el arte y el ser humano tiene que superar el avance de la tecnología. Significa que el ser humano tiene que, ¿entendieron? La ecuación. Entonces, sin duda, esto también pienso que es uno de los retos para el monoteísta, el no ágil que esté en estos campos, tener en cuenta que no se puede quedar atrás. No es simplemente como que el individuo y lo que yo expreso, sino que es también entender lo que ocurre en el mundo, entender, como tú también lo habías mencionado al principio, básicamente lo dijiste, la sociedad también tiene sed de algo. Es importante saber escuchar qué es lo que ocurre. Claro, claro, ese para mí fue el punto que quise tocar al principio, no supe cómo ordenar bien la charla, pero era, digo, ver el arte que siempre ha sido una necesidad fundamental de toda civilización, de todo pueblo, siempre, y creo que va a seguir siendo así, solamente que hoy hay herramientas que intensifican eso, y una de las herramientas de ellas es esto, ¿no? La tecnología, la Internet, poder tener esa magnitud de que lo que vos estés creando ahora ya en 2 segundos puede estar siendo reproducido en mil formas, es tremendo. Y ahí lo que vos dijiste va acompañado, va conectado todo. Estos 7 preceptos universales de Noé, es fundamental entender eso. La ética y la moral que trae la Torá, como realmente lo lleve por dentro, debe ser responsable de transmitirlo en eso. Y eso conecta con esa difusión. Y de hecho vos bien sabés eso, está es muy interesante, de que la era mesiánica, entender esa era, digo, no quiero mezclar tanto lío, digo, pero entender todo ese proceso de redención, me parece que tiene que ver todo esto, ¿no? Todo esto de estar conectado de una manera tan sensible, tan intensa, ayuda a acelerar cosas, si se usa de manera correcta, obviamente. Yo creo que eso es fundamental. Sí, 100%. Y sobre lo que hablas de la era mesiánica, no sé si muchos lo tienen en claro. El arte no es algo menor, el arte es algo demasiado
grande para el ser humano. Tú llevas mencionándolo unas 10 veces, no sé si las personas ya lo interiorizaron, pero el arte es algo intrínseco en las sociedades. De hecho, incluso la Torá, o sea, que cuál es la máxima aspiración de la visión profética, es que llegue el Mashiach para que haya un templo. Y no sé si las personas recuerdan cuál fue el prototemplo, fue el tabernáculo. ¿Y quién hizo el tabernáculo? Artistas. Está escrito, Betzalel lo hizo. Él, y está escrito que él tenía Chochmat Lev. Está escrito que él tenía, es una expresión muy extraña, Chochmat Lev es sabiduría del corazón. Pero si la sabiduría está en la cabeza, supuestamente, ¿no? Pero no, y esto es lo que venimos hablando su buena media hora, que o sea, todos los puntos convergen en que en verdad esto trasciende y esto es en verdad es un campo extremadamente importante. Por eso yo les decía que el tema del arte es algo que yo quería tocar hace mucho. Me alegra que... Pero podrías mencionar algo si conoces el tema de Betzalel y cómo el arte en verdad se expresó durante el Beit HaMikdash, que es una expresión futura, etcétera. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, se acordó. Sí, lo que yo había entendido a simple rasgo era eso, ¿no? El nivel de sabiduría para tener esa responsabilidad de haber preparado un lugar donde iba a reposar Dios, digamos, por así entenderlo. Eso fue lo primero que yo entendí cuando yo busqué en la Torá dónde se refiere al arte. Yo buscaba, digo, ¿dónde es que está hablando del arte? Bueno, lo único que encontré para mí fue tremendo. Entonces acá está el punto de lo que yo dije en un principio. Cuidar los sentidos es la relación que tienen nosotros para expresarlo. O sea, es la conexión que tienen nosotros para llevarlo a cabo. Entonces, aquel que guarda los siete preceptos, que realmente los lleva a cabo y es artista, tiene una responsabilidad muy grande en todo lo que hace, así como la relación con cualquier persona, como uno hable, como uno se conduja, o sea, lleva a cabo las cosas, es muchísima responsabilidad. Porque uno por ahí dice, ah, son siete preceptos. No, el primer precepto es el más complejo, llevar la conciencia, una sola realidad, unificar una sola realidad y no todo fragmentado así por allá una cosa. Ya nos quedan unos pocos minutos. ¿Quisieras dar un mensaje a las personas? Estoy muy seguro que muchas personas involucradas en todo esto del arte, lo hago, no lo hago, ya lo hago. ¿Cómo puedo ser siervo de Hashem por medio del arte? ¿Cómo hago un buen arte, etcétera, etcétera? Hay muchas personas que este tema es muy importante. Eh, ¿Tienes algún mensaje para esas personas? Sí, voy a decir en simple palabras justamente que se lo escuché a un rabino enseñando algo de Rav Kook. Y Rav Kook le enseñaba eso, de que uno, no hay, el mayor concepto de la libertad es ser fiel a uno mismo. Ser fiel a uno mismo ayuda muchísimo a caminar de manera correcta. Entonces, el que ha llegado a este camino, a los siete preceptos, al monoteísmo, siga buscando, estudiando, que tiene uno cada cual tiene su responsabilidad por cumplir. Y si está en el camino del arte, que vea la forma de hacer la manera de poder ser ¿Podrías repetir lo último? Se cortó. que uno a través del arte va a estar sirviendo a Dios de manera correcta. Con eso, como hemos hablado en un principio, de ser responsable del contenido de lo que va a transmitir. No pensar tan solo en el presente, sino también pensar en que esto puede quedar y puedes ayudar a alguien más. Eso está bueno. Y eso perdura, esas cosas perduran. Es verdad. Es muy, o sea, si todavía tenemos manos en paredes desde hace milenios, que las personas no se lo tomen a la ligera. Eh, bueno, Rodrigo, gracias por tomar parte. Te envío un saludo a ti, a todos los que nos vieron, desde Israel, desde Argentina, desde todos los rincones en que se encuentren. Shalom a todos. Shalom. Gracias, Jacob. Te lo agradezco. Muchas gracias. Shalom. Saludos a todos.